En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hemos vivido el desfile del Día de la Victoria en Rusia más austero que se recuerda en muchos años, sin tanques, sin misiles intercontinentales, sin armamento pesado. La razón oficial, ya saben, la amenaza terrorista de Ucrania. La razón real, pues que 4 años de guerra van consumiendo el margen de maniobra que permite a Putin, en estas ocasiones, utilizar su ritual más cargado de simbolismo como escaparate de capacidades cuasi omnipotentes en función de lo que se vende al imperialismo ruso postsoviético. Tras ello, Vladimir Putin quiere agitar el avispero y lo hace en esa alocución dirigiéndose a los periodistas. Tras el encuentro, afirmó que el conflicto de Ucrania está llegando a su fin. Y no es poca cosa si proviene de quien comenzó el propio conflicto. Ha dicho que no descarta reunirse con Volodymyr Zelensky una vez se prepare un acuerdo de paz definitivo. Y su esperanza, dice también, es que se restablezcan relaciones con la Unión Europea, pero, insiste, eso sí, tienen que basarse en el respeto mutuo. No obstante, más allá de toda la carga que tengan estas declaraciones, contrastan y mucho con las que previamente hacía Sergei Lavrov, acusando a los países europeos de ser regímenes nazi que se armaban nuclearmente para intentar destruir Rusia. En cualquier caso, uno está haciendo de poli bueno y otro de poli malo, es obvio. También propuso un nombre interesante porque añadió un nombre más que llamativo al tablero diplomático, el de Gerhard Schröder, el ex canciller alemán de 82 años, propuesto, como digo, por el líder ruso como mediador preferido para el diálogo entre Rusia y la Unión Europea en ese proceso para terminar con la guerra. Un nombre que tiene mucha carga detrás. La respuesta europea, por el momento inmediato, contundente, sin margen de interpretación. Kaja Kallas dice no es muy prudente conceder a Rusia el derecho a nombrar un negociador para la Unión Europea, y mucho menos cuando el pasado de Schröder como lobista en empresas estatales rusas es ampliamente conocido. Hay que recordar que estuvo en la dirección de Rosneft y que incluso tuvo que renunciar empezada la guerra a cargos que le habían sido propuestos en Gazprom. Kallas ha llegado a calificar a Putin de cínico porque señaló, mientras Rusia protegía su desfile del Día de la Victoria y acusaba a Ucrania de no sumarse al alto el fuego, en paralelo ella seguía atacando en territorio ucraniano, violando su propio alto el fuego. En cualquier caso, como digo, y si nos centramos en la novedad de las palabras de Putin, en esa figura, la del ex canciller del SPD, es evidente que ese trabajo, una vez pasada la invasión de Ucrania en el 22 para empresas energéticas rusas, desde el punto de vista de Bruselas, lo invalida como interlocutor. De hecho, la Unión Europea llegó a amenazar al propio Schröder con sanciones. Él resistió, defendió su posición y mantuvo sus vínculos todo lo que pudo, pero al final se terminó retirando. Ahora lo quiere resucitar, sacar otra vez a la primera plana el Kremlin en una maniobra que parece deliberada para introducir en el proceso negociador a alguien cuyas lealtades reales están suficientemente comprometidas. En la práctica, como bien ha indicado Kallas, Putin estaría sentado a ambos lados de la mesa si el mediador fuera Schröder. No obstante, no podemos cometer el error de quedarnos en la superficie y solo mencionar el rechazo a la maniobra de Schröder, perder de vista toda la señal que hay detrás de las palabras posteriores al desfile del Día de la Victoria de Vladimir Putin. Porque Putin, repito, dice que el conflicto llega a su fin. Y al final, en las capitales europeas, en este punto de ese conflicto largo de más de 4 años, hay un debate que hace poco habría sido impensable. Y es que si Europa tiene que
contribuir en algo, no tiene que esperar a que Washington decida por ella, porque al final el conflicto se decide en suelo europeo y mejor ejemplo que el presidente finlandés Alexis Stubb no hay. Su país comparte una frontera larga con Rusia y su país es la nación que resistió una guerra existencial a la Unión Soviética de Stalin y que sobrevivió. Lo tiene muy claro. Es lo que tenemos en Ucrania, una realidad geopolítica que no desaparece por ignorarla. Por eso Stubb es explícito en torno a las condiciones que habría que mantener en esta negociación, que está de acuerdo, tiene que llevarse a cabo más tarde o más temprano. Tiene que haber una coordinación absoluta de los países europeos en este conflicto. Y por países europeos no habla de la Unión en su conjunto, habla de los más concernidos y los más relevantes, los de primera división, vaya. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, que está fuera de la Unión, obviamente. Polonia, también los países nórdicos y bálticos, que son los concernidos por ese afán imperialista de Rusia. Ha añadido algo relevante. Si la política de Estados Unidos hacia Rusia y Ucrania no beneficia a Europa, como creo que es el caso, decía Stubb, entonces Europa tiene que involucrarse directamente y no esperar. Es una frase, la del dignatario finlandés, que contiene una crítica implícita a la gestión estadounidense del proceso de paz. Y es que Europa no puede seguir esperando indefinidamente que Washington gestione un conflicto que evidentemente ha pasado a un segundo plano de sus intereses. Lo que plantea Stubb y lo que el debate en Bruselas está comenzando a articular es si Europa tiene la capacidad y la voluntad de ser un actor autónomo en las negociaciones que afectan a la propia seguridad continental, o que si vamos a seguir conformándonos con seguir siendo un observador. Rusia tiene que entender, y eso hay que hacérselo entender desde Europa, que la paz tiene que llegar con garantías reales, no a través de un hombre que lleva años en nómina de empresas energéticas del Kremlin. Al final, este 9 de mayo deja señales. El desfile reducido muestra los límites del poder ruso después de 4 años de larga guerra. La disposición de Moscú a negociar y a gestionar las apariencias de negociación sin comprometerse con condiciones reales es una muestra de que no hay que confiar, no hay que fiarse demasiado de Putin, pero es un cambio cualitativo y eso es interesante. Europa está empezando a tomar conciencia de que en este tablero geopolítico, si no se sienta con voz propia, si no influye, si no pone sobre la mesa sus argumentos y sus necesidades, otros decidirán por ella. Y esa conciencia es un hecho, llega tarde, pero al menos hay que quedarse con algo positivo, llega, algo es algo. Hacemos un alto en el camino a la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía. Si estás pensando en invertir en inmobiliario, es clave conocer bien el mercado, comparar opciones y tomar decisiones con criterio. En Sima puedes hacerlo, analizar oportunidades reales y consultar a expertos del sector. Del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa la evacuación del Ondius fondeado en Canarias. Evacuación que concluye este lunes con la repatriación de pasajeros y tripulantes a sus países, donde serán aislados y sometidos a pruebas diagnósticas. Una de las pasajeras de nacionalidad francesa ha dado positivo en antivirus. Desde el Gobierno, entre tanto, reivindican la gestión de esta crisis. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Todos van en el sentido de agradecimiento a España y también de un aplauso a esa extraordinaria capacidad organizativa que estamos demostrando como país. Se encalla la resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La resolución de la guerra en el Golfo Pérsico parece aplazarse después de que el presidente estadounidense Donald Trump calificara de inaceptable la respuesta iraní a su plan de paz, sin que haya trascendido oficialmente el contenido de ninguno de los intercambios. Desde Irán, entre tanto, aseguran que su contrapropuesta es generosa y responsable. China reafirma su postura sobre Irán antes de la visita de Trump. El gobierno chino asegura que mantendrá un papel constructivo y consistente en Irán antes de la visita del presidente Trump a China esta semana y ha instado a los esfuerzos de alto el fuego y diálogo. Pekín ha criticado, eso sí, las recientes sanciones de Estados Unidos. Sanciones, denuncia el gobierno chino, unilaterales e ilegales que carecen de base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Palabras de China que llegan después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu alegara un apoyo chino limitado a la producción de misiles de Irán. Reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores. Encuentro en el que se debate la situación en Oriente Medio y las repercusiones de la guerra de Irán en toda la región, así como el apoyo a Ucrania frente a Rusia y las relaciones con los países de los Balcanes occidentales. Sobre el terreno, entre tanto, en Ucrania, y a medida que el alto el fuego de 3 días llega a su fin, los combates no cesan por completo y las tropas ucranianas se preparan para repeler los ataques de las fuerzas rusas a lo largo de los 1.200 kilómetros de frente. Starmer se reivindica tras su debacle electoral. El primer ministro británico Keir Starmer ha comparecido esta mañana en un intento de recuperar la autoridad dentro del laborismo tras su debacle electoral de la pasada semana. Starmer también se ha referido a sus oponentes. Ni Nigel Farage, dice, ni Zach Polaski ofrecen a nuestro país el liderazgo serio y progresista que estos tiempos demandan. Starmer ha asegurado además que reconstruirá la relación con Europa en la próxima cumbre de la Unión Europea y que establecerá una nueva dirección para Gran Bretaña. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con todas estas informaciones a profundizar en ellas, Blanca. Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra que sacude Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero están viviendo estas horas un momento de mayor tensión desde que se decretó el alto el fuego. El presidente Donald Trump ha rechazado de plano la propuesta iraní, a la que ha calificado de totalmente inaceptable, mientras que el gobierno de Teherán insiste en que su oferta es legítima y generosa. Dos lecturas diametralmente opuestas de un mismo documento. En el fondo del abismo, 3 cuestiones sin resolver: el programa nuclear iraní, el bloqueo del estrecho de Hormuz y el reloj económico que corre en silencio pero sin piedad contra Irán. Rubén Gil. De totalmente inaceptable ha calificado el presidente estadounidense Donald Trump la respuesta iraní a su propuesta de paz. En una publicación en su red social, Trump ha tirado por la borda en las últimas horas semanas de mediación diplomática. Estallido verbal que llegaba apenas horas después de que el propio Trump acusara a Teherán de llevar 47 años jugando con Washington. La respuesta iraní había llegado solo unas horas antes, a través de Pakistán, país que actúa como mediador en un conflicto que estalló el 28 de febrero y que amenaza ahora con encallarse en el tiempo. Desde Teherán tienen una lectura completamente opuesta. Todo lo que propusimos en nuestro texto consistía en demandas razonables, peticiones responsables y propuestas generosas, no solo para los intereses nacionales de Irán, sino para el bien, la estabilidad y la seguridad de toda la región y del mundo.
La oferta iraní, según escuchábamos decir al portavoz iraní de Exteriores, se articula en torno a 4 ejes. El fin de la guerra, la retirada del bloqueo naval que Washington denomina piratería, la liberación de activos iraníes congelados en bancos extranjeros por presión estadounidense y el paso seguro por el estrecho de Hormuz. No es la primera vez que Irán presenta este paquete. El 1 de mayo, Teherán había entregado un plan de 14 puntos estructurado en 3 fases que incluía una pausa de 15 años en el enriquecimiento de uranio. Trump también lo rechazó entonces, reclamando el desmantelamiento total del programa nuclear y una moratoria de 20 años. Detrás del choque diplomático late una cuestión que ninguna de las partes está dispuesta a ceder con facilidad: el programa nuclear de Irán. Y aquí Israel juega un papel determinante. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido explícito: aún queda trabajo por hacer en Irán y el país conserva muchas de las capacidades que tenía antes del inicio de la guerra. Netanyahu confirmó además que Trump comparte su posición sobre la necesidad de eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán y asegura que la forma de hacerlo es simple. Entras y lo coges. Exigencia de eliminar el uranio que choca frontalmente con la postura iraní, que quiere relegar el debate nuclear a una fase posterior de la negociación. Enrique Navarro es analista experto en geoestrategia y defensa. No avanzan en nada. Yo creo que esto no es una auténtica negociación. Las diferencias son las de siempre. Irán quiere primero terminar con la guerra, tener garantías para sentarse a negociar, y Trump lo que quiere es negociar antes de dar las garantías, ¿no? Hasta que no salgan de este impasse va a ser difícil, pero vamos a vivir todavía muchos dientes de sierra, aunque está claro que la voluntad de las dos partes es llegar a un acuerdo. Es más bien cuestión de tiempo y de un poco de paciencia. Mientras los diplomáticos intercambian documentos inaceptables, el tiempo juega en contra de Irán de una manera muy concreta. El bloqueo del estrecho de Hormuz, paradójicamente, está asfixiando también la economía iraní. Con sus exportaciones petrolíferas cortadas y los mercados internacionales cerrados por las sanciones, Teherán ha comenzado a reducir su producción de petróleo. Según analistas citados por medios estadounidenses, en algún momento de los próximos 2 meses, Irán podría quedarse sin capacidad de almacenamiento y verse obligado incluso a cerrar pozos, un escenario que la administración Trump contempla como una palanca de presión decisiva. Los precios del crudo, por su parte, volvieron a dispararse tras el nuevo portazo diplomático, avivando el temor a que el estrecho permanezca cerrado durante semanas o meses más. Una funcionaria de la Casa Blanca había advertido el viernes que los estadounidenses podrían no ver la gasolina por debajo de $3 el galón hasta 2027, incluso si Hormuz reabriera antes de lo previsto. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Todo se centraliza y focaliza en el barril de petróleo Brent, esa negativa, o dicho de otra forma, Donald Trump diciendo que es inaceptable la propuesta de paz de Irán, pues hace lo que estamos viendo: barril de petróleo otra vez en $105, un barril de petróleo que ya sabemos que por encima de los $100 pues hace mucho daño a la economía, y que seguimos viendo pues cierta tranquilidad, mucha complacencia, porque realmente hay un déficit de unos 1.000 millones de barriles, según el CEO de Aramco. En este contexto, la mediación de Pakistán y Qatar sigue en pie, aunque visiblemente tensa. El primer ministro pakistaní ha pedido expresamente a Washington que no abandone la vía negociadora. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, mientras tanto, ha advertido que cualquier nuevo ataque contra petroleros iraníes desencadenará una fuerte represalia contra centros estadounidenses en la región. El ayatolá Jamenei convocó una reunión con el Estado Mayor para anunciar nuevas medidas de resistencia frente al enemigo. El Ejecutivo alemán se desvincula de la posibilidad de que su ex canciller Gerhard Schröder ejerza de mediador en unas eventuales negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, una propuesta que también rechaza de plano la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. El ex canciller socialdemócrata de 82 años lleva 2 décadas en nómina de las grandes energéticas rusas. Berlín y Bruselas, como vemos, no quieren ni oír hablar de él como árbitro entre Rusia y Ucrania. Putin, en cambio, lo señala como su interlocutor preferido. Gemma González.
Pocas figuras en la política europea cargan con una biografía tan contradictoria como la de Gerhard Schröder. Hijo de un soldado muerto en la Segunda Guerra Mundial al que nunca conoció, se crió en la pobreza en la Baja Sajonia, estudió Derecho trabajando como dependiente de ferretería y escaló desde los sindicatos hasta la cumbre del poder alemán. Fue canciller entre 1998 y 2005, gobernó en coalición con los Verdes, se opuso con valentía a la invasión de Irak en 2003 y acometió unas durísimas reformas laborales, la llamada Agenda 2010, que modernizaron a Alemania pero le costaron la reelección. Un hombre de izquierda que gobernó como pragmático y que dejó el poder para convertirse en algo mucho más polémico, el mejor lobista de Rusia en Europa Occidental. Todo comenzó cuando Schröder era todavía canciller. En el año 2000, cuando Vladimir Putin ascendió al poder, ambos forjaron una relación personal que se ha llegado a describir como una verdadera amistad, apoyada en la confianza mutua. En 2004, Schröder llegó a calificar públicamente a Putin de demócrata perfecto. Aquella sintonía tuvo consecuencias energéticas concretas y de enorme alcance. Bajo su mandato, Alemania apostó decididamente por el gas ruso y Schröder fue el gran impulsor del gasoducto Nord Stream, que cruzaba el Báltico para conectar directamente Rusia con territorio alemán. Lo que vino después levantó ampollas en toda Europa. Apenas semanas después de dejar la Cancillería en 2005, Schröder aceptó presidir el comité de accionistas de Nord Stream. Con el tiempo, acumuló cargos en el universo energético ruso, presidente del Consejo de Administración de Rosneft, el mayor grupo petrolero de Rusia, y presidente de la Junta de Nord Stream 2, el segundo gasoducto que profundizaba la dependencia alemana del gas de Moscú. Los ingresos que percibía de estas empresas se estimaban en cerca de 850.000 euros anuales entre Rosneft y Nord Stream. Le situaban, según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, como el centro de una red de influencia rusa en Alemania. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 convirtió a Schröder en un paria político. Mientras el mundo condenaba a Putin, el ex canciller guardaba un silencio que sus compatriotas interpretaron como complicidad. Sus colaboradores más cercanos comenzaron a abandonarle, incluido el jefe de su oficina. El Bundestag tomó medidas para retirarle algunos de los privilegios de expresidentes del gobierno. El fiscal general alemán llegó a abrir un expediente contra él por su supuesta implicación en corporaciones del Estado ruso. El SPD, su propio partido, inició el proceso para expulsarle, aunque finalmente no llegó a ejecutarlo. Bajo la presión insostenible, Schröder renunció en 2022 a su puesto en el Consejo de Gazprom, aunque mantuvo su vinculación con Rosneft, y en enero de 2026 todavía reclamaba públicamente al mundo que dejara de demonizar a Rusia como el eterno enemigo. Al terminar los actos del Día de la Victoria en Moscú el pasado sábado, Putin sorprendía a todos con una declaración inesperada. De entre todos los líderes europeos, dijo, preferiría negociar con Schröder. La reacción en Berlín y Bruselas fue fulminante y unánime en su rechazo, aunque con matices distintos. No todo el mapa político alemán cierra filas en el rechazo. Dentro del SPD, el partido de Schröder, hay voces que piden al menos evaluar la propuesta con seriedad. Sin embargo, desde Bruselas, el rechazo es frontal. Para Europa, la propuesta de Vladimir Putin no es un gesto de buena fe diplomática. Es un intento, dice la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, de colocar en la mesa a alguien que en la práctica ya juega en su equipo. En Reino Unido, Keir Starmer ha asegurado en un discurso dirigido a su partido que no renunciará al cargo después de la debacle electoral sufrida en Inglaterra, Escocia y Gales. Ya son varios los diputados laboristas que piden su cesión al considerar que no vale para el puesto. Sin embargo, el primer ministro ha declarado que les demostrará que se equivocan y ha apostado por reconstruir la relación con Europa para diferenciarse de Reform UK y los conservadores y ganarse de nuevo a sus votantes. Pablo Llanone. 81 son los diputados laboristas necesarios para sacar adelante una moción de confianza interna y acabar con el mandato de Starmer. Después de que hasta Gales, feudo laborista desde hace más de 20 años, se haya decantado en las municipales por Reform UK, son varios los políticos adscritos al partido que piensan de esta manera.
Yo soy alguien que deseaba que Keir tuviera éxito como primer ministro. Quiero que nuestro gobierno laborista tenga éxito, pero creo que cada vez está más claro que nuestro gobierno laborista ya no puede tener éxito si Keir está al mando. No es mala persona, es un hombre muy, muy amable, pero es un político pésimo. Starmer no hace oídos sordos ante estas palabras y asegura que convencerá a los escépticos de que se equivocan mediante propuestas más contundentes que las previstas para el año 2024. Sé que tengo escépticos y sé que debo demostrarles que se equivocan, y lo haré. Así que permítanme comenzar con una reflexión personal. Como todo primer ministro, he aprendido mucho en mis 2 primeros años en el cargo. En cuanto a los retos políticos que afronta nuestro país, los cambios graduales no serán suficientes. En materia de crecimiento, defensa, Europa y energía, necesitamos una respuesta más contundente de la que habíamos previsto para 2024. We need a bigger response than we anticipated in 2024. Starmer reconoce que ha cometido errores y apuesta por medidas nuevas como un nuevo y amplio acuerdo con la Unión Europea que incluye un plan de movilidad juvenil, así como una oferta garantizada de formación profesional y prácticas laborales para jóvenes. Pero ¿será esta promesa suficiente en un país en el que lo prioritario son los temas migratorio y fiscal? Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, piensa que los resultados electorales de Reino Unido son reflejo de una ciudadanía desgastada que ya no se siente identificada con los partidos tradicionales. Quizá las propuestas de Starmer no vayan a solucionar sus problemas, pero quizá un cambio de liderazgo en un momento de incertidumbre, dice Enrique Navarro, es aún peor. Todas las elecciones locales las ha perdido siempre el partido que gobierna, es como una especie de golpe, ¿no? El Partido Laborista tiene la mayoría absoluta de muchos años, no se entiende que cada vez que haya un problema haya que cuestionar al líder. Sería un desastre para el Reino Unido volver a caer en la misma dinámica de los conservadores y llevar al país a una situación también de indefinición enorme en estos momentos. Ahora mismo cualquier cambio en Downing Street es, o digamos, aumentar el problema que ya venimos arrastrando desde hace 10-15 años. Con todo, cada vez son más las voces disidentes dentro del Partido Laborista. Hacen falta, como decimos, 81 detractores para que se dé ese cambio de liderazgo. De momento, Starmer se aferra al poder y utilizará las relaciones con Europa como intento de salvavidas electoral. Quizá no son una solución directa a la migración y los programas sociales, pero son un distintivo que puede ayudar al Partido Laborista a recuperar parte de su identidad política, cuestionada por su falta de contundencia en medio de una mayor polarización ideológica. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Qué hubiera sido de Pinocho sin Gepetto? ¿Y de Blancanieves si no hubiera encontrado a los 7 enanitos? No habría ningún cuento. No hubieran encontrado unas personas que les iban a querer mucho. Cada niño tiene una historia. Solo necesita un hogar donde contarla. Acoge y sé parte de su historia. Gobierno de Aragón. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos a hablar de África y de un país relevante en el continente africano, porque Argelia es el país más extenso de ese continente, es una potencia energética clave para Europa y a la vez uno de los mayores compradores de armamento ruso. Tiene una rivalidad que tensa desde hace décadas el Magreb con Marruecos. Su gasto militar está en niveles récord y su posición ante la guerra de Ucrania siempre ha generado cierto recelo, cierta incógnita. Para descifrar el papel de Argelia en el tablero global que tenemos ahora mismo sobre la mesa, recibimos a Jesús Gil Fuensanta, que trabaja ahora mismo, entre otros aspectos, en el Máster de Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, donde tiene esa actividad docente e investigadora. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como digo, Argelia es el país más grande de África, pero mucho es desierto. ¿Tú crees que esto condiciona mucho la estrategia de defensa, la proyección regional, ese elemento de Sáhara? El país tiene un 80% constituido por el Sáhara, pero eso no le condiciona a su manera de ser como país. Es un país muy rico, principalmente está dividido no solamente en ese gran sur cubierto por el Sáhara, sino que tiene un norte muy montañoso en el que apenas hay una franja costera, ciudades principales como Argel, Orán la segunda, muy cerca de España. Hace una generación se podía volar varios días a la semana desde Alicante a Orán en solo 15 minutos. Está muy cerca de la península y realmente es un país muy equilibrado en su economía, pese a ese 80% de Sáhara que tiene. Tiene un gasto militar más que relevante, que supera un porcentaje que ya le gustaría a Trump que invirtiéramos todos los socios de la OTAN. Justo, cerca de un 14%. y está muy por encima, claramente, de la media mundial. Sí. ¿Esto a qué obedece? ¿Solo a la disputa con Marruecos? ¿También al yihadismo en el Sahel? ¿A la disuasión interna incluso? Porque sabemos que ha tenido mucha controversia en su evolución como país. ¿A qué se debe esta gran inversión? Se debe, tal como decías, Rafa, a todos esos factores combinados. Es decir, como habitual tendencia al militarismo, es en un país en el cual han salido grandes presidentes que han sido previos generales, no hay excepciones. Después de esa guerra civil que tuvieron entre la época del 92 al 2002, que no paralizó la economía del país, supieron luchar contra ello. Por otra parte, un elemento muy importante de disuasión frente a Marruecos, que solamente gasta el 10% de su PIB en cuestiones de defensa, y por otra parte, como bien has dicho, por una cuestión de elemento disuasorio interno y externo, porque es el país del Magreb que más fronteras tiene. Tiene fronteras con la práctica totalidad de los países del Magreb, Libia por una parte, abajo con el Sahel, con Mali, con Níger, también con Marruecos, el tema una franja con Mauritania. Entonces, esas fronteras del Sáhara, que son muy porosas, como bien sabemos, pero realmente es el país que más las controla. Y aparte que es una gran fuente de energía, aparte de que es el país más grande de África. No es Sudáfrica, es Argelia. Sí. Y aparte de eso, tiene la mayor empresa de toda África, que es Sonatrach, muy metida en cuestiones de hidrocarburos. Claro. Aprovecho, Jesús, que has mencionado el Sahel, la salida de Francia, en muchos casos inducida por los propios interesados, con verdadera intención, la expansión de los yihadistas, la presencia de Africa Corps o antes Wagner en la zona. Argelia parece que es el actor de estabilización, más o menos, de esa zona, por lo menos. ¿Cómo lo consigue? Porque el resto de naciones más implicadas viven realmente con mucha dificultad ese cóctel tan explosivo. En efecto, es el principal actor de estabilidad en la zona. Si cayese Argelia sería un caos, por eso la importancia de haber vencido esa guerra civil contra los salafistas yihadistas, los llamamos, hace de 30 a 20 años largos. Es que nos olvidamos de eso, sí, pero quien tenemos ya una edad y recordamos las atrocidades que cometían los salafistas, se le pone a uno el vello de punta. Justo, supo vencer y ellos saben que no pueden caer. Aparte que es muy equilibrado su actitud con diversos países. Todos piensan de que es un gran aliado
como lo fue en el pasado de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia. Es cierto que es el principal cliente en la zona de armas para la Federación Rusa, pero también de Estados Unidos. O sea, tiene una gran cantidad de armamento que proporciona Estados Unidos y que compra Estados Unidos. O sea, una buena parte de ese 14% tiene una buena disposición con Estados Unidos. También es cliente de Alemania, Italia. Es decir, no solamente es el caso de Rusia, es muy equilibrada la actitud diplomática del país. Es un país muy interesante. ¿Cómo consigue ese funambulismo? Porque a los Estados Unidos no les suele gustar que quien le compra armas compre los S-400 o los Sukhoi 57 o los blindados rusos, ¿no? No suele gustarle eso, esa diversidad de proveedores, como lo hace. Pues por la sencilla razón que tiene una buena clase diplomática, que tiene una actitud de país de cara al exterior que se deja de cuestiones partidistas. Para ellos es principalmente la nación, al-Jumhuriya, al-Jaziria, la Mesopotamia del oeste, podríamos decir, porque el nombre de Argelia viene de las islas, que también es el nombre de la Jezira en Oriente Próximo, toda esa zona que le llamamos la Mesopotamia, el territorio entre los dos ríos. Eso viene referido a una cuestión del pasado, pero también a una cuestión cultural en la época del Imperio Otomano. Es muy interesante el país y que ha sabido, desde época del Imperio Otomano, cuando era parte del Imperio Otomano a principios del siglo XVI, labrarse esa gran reputación de diplomáticos que tienen en el mundo. Hemos hablado de Rusia, sí. Has sacado tú ahora a colación Turquía, el Imperio Otomano. En efecto. Tenemos esa Ankara con su neo-otomanismo actual, que quiere influir en territorios que antes fueron parte de su imperio. ¿Qué peso tienen en Argelia ahora mismo Rusia y Turquía, por ejemplo? Vamos a ver, el caso de que tenga relaciones con la Federación de Rusia no significa que esté metida en el Africa Corps, que hemos sabido que está teniendo bajas en varios escenarios del Sahel debido a la lucha contra los salafistas yihadistas. Pero respecto a Turquía, que está a Turquía, es el nombre actual, el nombre oficial, está haciendo una gran labor que le está dando grandes réditos a Turquía. Entonces tiene también una labor diplomática muy importante con Argel, con el gobierno de Argel, pero y al igual que tiene Turquía en otros países africanos, igual que tiene con varios países del Sahel. Turquía lo está haciendo muy bien en el Magreb y en el Sahel. ¿Qué quiere ser? ¿Un primus inter pares? ¿Quiere ser una referencia, un actor geopolítico de referencia, árbitro? ¿Quiere algo más? Porque no sé muy bien. Es evidente que se ha proyectado hacia África de una manera tremenda, además de hacia otras zonas donde ya tenía verdadera relevancia. Pero ¿cuál es la última intención de Turquía teniendo estas buenas relaciones en países tan relevantes del Magreb? Turquía realmente está teniendo un juego muy bueno geopolítico, bien jugado, lo está haciendo muy bien desde mi punto de vista, muy diversificado, es decir, tiene sus activos en la zona de LATAM, en Latinoamérica. Es diferente lo que hace en Latinoamérica respecto a lo que hace en el Magreb, porque debemos tener en cuenta que varios de esos territorios en el Magreb tienen lazos históricos, en el caso de Túnez, en el caso de Libia. Libia es muy importante para Turquía. Entonces, Turquía lo está haciendo muy bien al aspecto, pero también lo está haciendo muy bien Argelia. Argelia, volviendo al tema, es un referente en el Magreb. ¿China qué papel juega en Argelia? Si es que juega alguno, porque sé que ha invertido en infraestructuras, en energía. La Gran República Popular China, en efecto, Argelia compra también armamento a la República Popular China, tiene relaciones, fíjate lo bien que lo está haciendo, que sabe equilibrar todas esas relaciones con Estados Unidos, Federación de Rusia, República Popular China, importantes países de la Unión Europea como Alemania e Italia, bien he dicho, lo está haciendo muy bien y realmente la República Popular China también juega un poco como al papel de gran potencia, está en todos los escenarios, al igual que está haciendo Turquía. O sea, Turquía no es que tenga vocación de actor geopolítico, es que es un gran actor geopolítico. Por supuesto, va a la zaga de la República Popular China, no es tan grande, pero está jugando muy bien con sus activos y su política, podríamos decir, gran política diplomática por parte de Turquía, y que no nos olvidemos que también son grandes asesores militares, tienen su propio Africa Corps llamado Sadat,
y que lo están haciendo muy bien porque lo están haciendo de una manera muy discreta y no de esa manera de utilizar las botas sobre el terreno que está haciendo el Africa Corps de la Federación de Rusia. Has hablado de países europeos, Europa en su conjunto. ¿Qué quiere de Argelia más allá de su gas? Porque su gas lo necesita, es evidente. Nosotros incluso compramos gas argelino, no hay más que recordar esa prebenda que nos dieron por la política respecto de la guerra en Irán, que nos rebajaron un 12% en una parte importante, después de habernos castigado, por cierto, por el cambio de postura en torno al Sáhara Occidental. Pero en cualquier caso, la Unión Europea, Argelia, ¿hay algo más que la necesidad de su gas y de su petróleo, de su relación con Sonatrach y los contratos? Aparte de que es la principal labor económica por parte de la República de Argelia, no solo todo es hidrocarburos desde el punto de vista económico y sus relaciones con países de la Unión Europea, como es el caso de España. Es un gran productor de trigo. O sea, tiene una agricultura muy desarrollada, pese a esa paradoja que decíamos del 80% del Sáhara, pero sabe desarrollar muy bien sus cultivos en territorio de secano, también gran productor de dátiles y también de otros metales como el zinc, el hierro. Es decir, Argelia no solamente son esos hidrocarburos y, como bien he dicho, tenemos mucho que aprender de cómo es capaz de hacer ese gran equilibrio diplomático. Supongo que esto, la verdad, he indagado, pero no lo he encontrado, que aquí no hay el problema que hay, por ejemplo, con un Estado fallido como Libia en cuanto a emisor de gran cantidad de migración irregular, donde se pueden colar algunos de esos salafistas que lleguen del Sahel por la propia idiosincrasia del Estado argelino, ¿no? Así es, Rafa. No es en absoluto ningún Estado fallido. Es un Estado férreo, muy bien organizado, muy bien administrado, con una gran política exterior. Un ejemplo, con Libia mantiene una embajada tanto en Trípoli como un consulado en Sebha, en la parte oriental, con lo cual ese país que está dividido de facto entre los fieles a Haftar y los fieles al gobierno de Trípoli, que es el reconocido internacionalmente, el que apoya a Turquía, pues Argelia sabe llevarse bien con las dos mitades. Argelia se lleva muy bien con otros países del Magreb, que el caso de Túnez, el caso de Mauritania, el caso por el que te voy a preguntar. Sí. ¿Qué pasa con Marruecos? Ahí está. Tenemos una guerra fría, yo no sé de qué intensidad, pero sabemos que no hay enfrentamiento armado, pero hay una carrera armamentística, los dos se intentan preparar de la mejor manera posible, comprar las mejores armas, y es fundamentalmente por esa rivalidad. Rompieron relaciones en el 21 otra vez más, ¿y qué pasa? ¿Hacia dónde va eso? Así es. Aunque los dos han estado y siguen estando en diversas agrupaciones económicas africanas, la Unión Africana, el caso de que Argelia está en la OPEP, y a pesar de todo, hay una gran rivalidad porque los dos aspiran a ser el gran poder en el Magreb. No lo tienen su nombre oficial. Argelia ha dicho que ellos utilizan República de las Islas, República Argelina Democrática y Popular es el nombre, pero el caso de Marruecos, su nombre oficial es el Reino del Magreb. Es interesante el nombre, porque Marruecos, nosotros le llamamos Marruecos, Turquía la llaman Fez, de la ciudad de Fez, Fas, como la llaman en turco. Entonces es interesante esa gran rivalidad porque los dos aspiran a ser el gran gobierno, pero Argelia no se le nota tanto, es mucho más mesurada, mucho más tranquila, no tiene esa vocación de estar en candelero continuamente. Nosotros no tenemos, por ejemplo, ningún problema de territorio con el caso de Argelia, y fíjate que en 1506, 1509 tomamos la España del periodo Orán, la época del cardenal Cisneros, principios del siglo XVI, los problemas que teníamos con los berberiscos en Argel, el caso del cautiverio de Cervantes. Todo eso es importante, pero pese a eso y pese a los desencuentros, desde hace 2 años largos hemos vuelto a una buena relación. Es un país muy importante para España, a pesar de ese pasado, que también es curioso sacarlo a colación. En el caso de Turquía, como estando en Lepanto, nosotros formar parte de esa Santa Alianza en contra de Turquía, y hoy en día es uno de nuestros aliados más importantes
en el mundo. Las vueltas que da la vida y las vueltas que da la geopolítica, evidentemente, ha llovido mucho desde entonces. No hemos hablado nada más que para señalar que es un Estado sólido, que tiene una buena diplomacia, pero no hemos hablado nada de la propia idiosincrasia interna del presidente Tebboune, que ya es mayor, que tiene un ejército que sigue siendo un árbitro oculto, no sé si oculto, pero un árbitro de toda la situación política y de la estructura. ¿Qué va a pasar cuando haya que elegir sucesor? ¿Habrá un problema más allá de las rivalidades externas? ¿Que puede ser que la principal debilidad esté dentro, a partir de lo político y del dominio del país, o lo descartas? Yo lo descarto, puesto que un país que tiene esa buena administración, esa gran labor diplomática en el mundo, ellos ya tienen pensado el posible sucesor en un futuro, igual que muchos sabían que Tebboune iba a ser el sucesor después del presidente, que paz descanse, Bouteflika. Estuvo en el poder 20 años, en el corazón de la pandemia murió, pero ya tenía el recambio de Tebboune. Entonces, esos recambios están ya pensados. No va a haber, desde mi punto de vista, no creo, una revolución de palacio. Es un país, como digo, muy estabilizado desde el punto de vista interior, porque saben lo que se juegan y lo que suponen para todo el territorio del Magreb. Tú imagínate que cae Argelia, sería un desastre. Y todo eso dicho de paso, con los problemas que tiene con la frontera con Mali. Pues sabemos que Mali, esta insurrección por parte de tuaregs y salafistas que están en contra del gobierno de Bamako, pero fíjate lo cerca que está, lo pegado que está a Argelia y lo que supone de estabilidad en el interior de Argelia. Muy paradójico. Es tremendo, la verdad es que si uno echa la vista atrás, nombres, has mencionado a Bouteflika, Said Bourguiba, cantidad de dirigentes que además han otorgado a un país en una zona complicada del mundo una estabilidad. Lo que no sé si lo podríamos ascribir a algo o siempre nada entre dos aguas. Siempre ¿sería un ejemplo de país no alineado a la antigua usanza? En cierto modo lo es. Es un país que está jugando sin utilizar el nombre de país no alineado, está utilizando muy bien ese nombre del país no alineado a la antigua usanza. Lo está haciendo muy bien. Que has nombrado el caso de Bourguiba, antiguo presidente de Túnez. La época de Bourguiba no se llevaba tan bien como se llevó posteriormente el presidente Ben Ali, que era mucho más diplomático, pese a todo lo que se diga. Pero eran grandes políticos del norte de África, sí, que mantenían además esa distancia con los radicalismos religiosos, que yo creo que les permitió generar una relación geopolítica de sus países que mantuvo en cierto modo un buen estatus de vida y una sociedad razonablemente pacífica, ¿no? O sea, a diferencia de otros países. Justo, porque digan lo que digan sobre las personalidades de estos diferentes presidentes, ellos miraban mucho por su propia nación. Hacían estados férreos, pero la vida continuaba. En términos generales todo era tranquilo, estable, porque muchas veces lo que, por ejemplo, busca un empresario español que vaya a ir al Magreb, a Argelia, Túnez o Marruecos, lo que busca es estabilidad. No quiere que hayan problemas políticos en el interior. Entonces eso es muy importante, que esa estabilidad en el Magreb se mantenga en todos los países. Dentro de esa nómina, Boumediene y otros similares se pueden incluir, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Así es. Yo creo que hemos dibujado una situación geopolítica y hemos encontrado el encaje geopolítico de esta Argelia del siglo XXI, gracias a Jesús Gil Fuensanta, que ahora mismo anda en UNIR. Muchas gracias, te mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que desde hace décadas Estados Unidos ha tenido desplegados decenas de miles de soldados e incluso armamento nuclear en suelo alemán. En el caso que estamos ahora analizando, la amenaza de reducción de tropas por parte de Donald Trump por los desencuentros con los dirigentes alemanes, en concreto ahora, palabras de Friedrich Merz en torno a la guerra de Irán, pero viene desde hace tiempo también por las contribuciones a la OTAN, etcétera. Pues nos preguntamos qué significaría para la OTAN o para la disuasión frente a Rusia o para la autonomía estratégica europea, pero también para la capacidad de proyección de Estados Unidos, una reducción drástica o incluso una salida de esas bases. Nos planteamos siquiera si es posible más allá de las discusiones y de los titulares. Para responder a estas preguntas conversamos con Enrique Fojón, que es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, coronel en la Reserva y profesor de Relaciones Internacionales del Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED. Enrique, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Más allá de los números, Enrique, nombres bases como Ramstein, como Wiesbaden, funcionan al final como centros de mando para Europa, para África, para Oriente Medio. No sé hasta qué punto, si se consolidara e incluso se aumentara la reducción de presencia estadounidense en esas bases, terminaría afectando la proyección global de Estados Unidos, incluso más que la defensa de Alemania. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, estamos en una situación dinámica, que están cambiando muchas cosas porque ocurren también hechos que estaban insospechados o eran poco valorados. El problema que tenemos es que el despliegue de armas nucleares en Europa pues viene condicionado por un antecedente que es cuando estaban Estados Unidos también después de la Guerra Fría, y una vez que la Guerra Fría pues fue calentándose de alguna manera y quitando la cuestión agresiva hasta que nos quedamos en la zona del Donbass. El Reino Unido tiene su propia capacidad defensiva nuclear, y Francia, la Fort de Frappe, pues muy de golista, la hicieron también. Los Estados Unidos tienen una serie de instalaciones en Alemania distribuidas principalmente en donde ya las tenían durante la Guerra Fría, porque no hicieron más, no se extendieron una vez que terminó el tema. Y sobre todo tenían una cosa que era una implicación de los países de alemanes y en Dinamarca también, de colaborar con armas de otros. O sea, había unas escuadrillas de cazas que llevarían armas nucleares tácticas para, en caso de conflicto, intervenir a nivel táctico. Entonces, eso estaba así montado porque era lo que valía para aquella situación. Cuando llegan estas situaciones, pues hay un poco de pereza. ¿Qué ocurrió? Que por una serie de acontecimientos en los cuales estuvo pues Estados Unidos y los Estados miembros, los europeos, pues decidieron todo un poco por lo que estaban viviendo, ¿no? A ver, esto a mí en qué me toca. Hasta que llegó después de la Guerra Fría hubo una colaboración muy grande entre Rusia y Alemania. Tenemos, por ejemplo, Nord Stream, ¿no? Voy yo aquí a sacar cosas de una maleta, pero el Nord Stream era una clara estructura de funcionamiento estratégico industrial de Alemania y de Rusia, ¿no? Cuando viene la guerra esta el Golfo Pérsico, pues es una guerra que
va por fases. No tiene todavía Estados Unidos marcado hasta dónde va, porque es un poco original la manera en que se está dirigiendo. Parece que el mando persa lo tiene calado, por decirlo de alguna manera, la cuestión americana de adquirir cosas rápidas y contundentes, y le pone un impasse de resistencia que cuanto más se prolongue por la dinámica de Occidente, de la prensa, las prisas, los problemas, cómo cambian, las situaciones, cómo se hacen, pues va modificando de una manera que no es muy, ¿cómo diría yo?, muy profunda, porque es a golpe de decisión de Trump muy violenta en el sentido periodístico. Entonces eso también influye en la dirección de la guerra y demás. O sea que después también los países europeos miran desde por su punto de vista, esto a mí a qué me hace y qué me corresponde para esto. Y esta es mi visión como empieza todo este lío. Podemos seguir hablando. Claro. Porque la cuestión que te preguntaría, Enrique, es ¿tú crees que las amenazas van a llegar a algo más? No, más que eso, incluso es que tenemos muy poco tiempo porque nos quedan un par de minutos de entrevista. Si se llegaran a retirar esos soldados de las bases alemanas con sus armas, con sus estructuras de mando, ¿quién perdería más? ¿Los países europeos o Estados Unidos? Unos en defensa y otros en capacidad de proyección estratégica hacia Oriente Medio, Asia, Rusia, etcétera. El americano tiene ahí unas bases, lo que parece que va a quitar 5.000 hombres, que es una brigada mecanizada que la puede llevar de un sitio para otro. El americano ahí tiene algo que no puede abandonar, que es la cuestión de Turquía, porque Turquía no puede dejarse sin reforzarse, y después tiene que tener una proyección sobre el Mediterráneo que no hay, porque ni España, ni Italia, ni Grecia pues somos capaces de lidiar con el Mediterráneo, que en el otro lado está la cuestión del Imperio Otomano, está Argelia, está la parte rusa, está toda la parte del Sahel, o sea que es una zona que no va a estar sin vigilancia. España ahí tenía que tener su propio papel, que significa tener capacidad de defensa y tener capacidad de proyección del eje Canarias, Estrecho, Baleares, teniendo en cuenta que el Estrecho de Gibraltar es un choke point de importancia internacional. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Enrique Fojón, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre las propuestas de Putin para que la Unión Europea se siente a negociar, hablando ya de interlocutores, buena señal en ese ámbito, interlocutores controvertidos. Les hemos contado las noticias geopolíticas más relevantes de la jornada y hemos ahondado en la relevancia en ese ámbito de Argelia, para también aportar una pequeña reflexión sobre las bases estadounidenses en Europa. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Dursan no vendemos coches usados.
En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Majadahonda o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.